El taller numeral Tengo una película es un taller que se lleva realizando desde hace ya 6 años con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Ha sido uno de los programas más eficientes y más importantes para este fondo por su alcance regional. De hecho, habíamos hasta este año, habíamos atendido ya 27 departamentos en Colombia y este año era un año crucial porque íbamos a atender los 5 departamentos que nos hacían falta, que son pues Casanare, Guajira, Bichada, Vaupés, Guainía. Y adicional a eso, también queríamos empezar a atender poblaciones específicas. Íbamos a ir a Palenque, íbamos también a ir al Amazonas. Sin embargo, pues por lo que ya todos sabemos, pues eso no ocurrió. Sin embargo, a pesar de todo, la tecnología pues se presta para poder llegar a todos estos lugares y por eso ustedes han sido invitados especialmente a este taller numeral. Tengo una película online en donde pues van a tener la oportunidad, tal vez no de vernos y conocernos en persona, pero sí de tener información de primera mano de un poco cómo es todo este tema del quehacer audiovisual en Colombia. Eh, no tengo más que palabras de agradecimiento para ustedes, para que ojalá nos acompañen en estas 5 sesiones que vamos a tener todos los miércoles de aquí hasta el 16 de diciembre. Y le paso la palabra a Natalia para que les cuente un poco más sobre la metodología y todas las cosas que tenemos preparadas para ustedes. Bienvenidos. Gracias, André. Bueno, es un gusto de verdad que estén acá, poder conectarnos y saber que están en distintas regiones. Recibimos inscritos de Yopal, recibimos inscritos de La Guajira, de Guainía, y es una alegría que nos podamos conectar a través de la pantalla y dar inicio a este taller numeral Tengo una película. Vamos a tener 5 sesiones todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Es importante que para la participación pues vayan dejando sus preguntas en el chat. Yo voy a ser de moderadora y los voy a acompañar durante las 5 sesiones y vamos a ir cambiando de talleristas. El día de hoy, que vamos a arrancar con el módulo de narrativa, tengo una idea y quiero decir numeral, tengo una película. Invitamos a Cristian Pinzón. Él es guionista, docente, realizador, ha sido beneficiario en múltiples ocasiones del FDC en la modalidad de escritura y es magíster en escrituras audiovisuales y tiene experiencia en el campo de la docencia desde hace más de 15 años. Cristian, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Ya te paso la palabra. Quiero que tengamos en cuenta para moderar la charla y para que nos sea más fácil, que las preguntas se van a hacer a través del chat y yo las voy a ir pasando a medida que vaya la charla, ¿vale? ¿Alguna otra cosa? Creo que no, creo que eso es todo. Te paso la palabra, Cristian, y muchísimas gracias a todos por estar acá y a Cristian por haber aceptado la invitación también. Natalia, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar presentes, Andrea también allí por su introducción. Y pues nada, es una alegría volver a estar por aquí en un numeral Tengo una película, en modo virtual este año, pero siempre es muy refrescante encontrar un público tan diverso y siempre tan animado como que se encuentra en las regiones, dispuesto a aprender tantas cosas pues, sobre el visual en general. Pues digamos que más que presentaciones y eso no quisiera ahondar mucho por allí. Quisiera más bien que empezáramos de una a entrar en materia. Gracias a la breve presentación que alguien hizo por allí, alcancé a escuchar cuando estaba iniciando la reunión, me doy cuenta que hay un público bastante heterogéneo. Escucho que hay estudiantes de colegio, noveno, décimo, pero también veo por allí entre los conectados a algunas personas mayores que alguna experiencia tal vez tengan por allí. Tal vez hacia el final podamos tener un pequeño espacio donde podamos charlar con algunos de ustedes, donde puedan no solo enviar sus preguntas, sino exponer, digamos, un poco sobre sus inquietudes y por qué están acá. Sin embargo, el tiempo es muy corto, lastimosamente no tenemos sino 2 horas y el tema pues es bastante amplio, hay mucho por hablar en este primer módulo que será, digamos que específicamente sobre el acto de narrar, sobre el hecho de narrar. Como se dan cuenta aquí en pantalla tengo ya como un titular que será como nuestra guía por donde nos vamos a ir y es
tengo una idea y quiero decir numeral tengo una película. Es decir, cómo podemos viajar desde la semilla, que es la idea, hasta llegar a, pero por lo menos al documento que da inicio al proceso para hacer una película, que es un guión. Mi experiencia como guionista es la que me tiene aquí, para poderles hablar justamente de ello, de cómo tenemos una idea, cómo podemos concebir una idea, cómo podemos, de dónde podemos sacar una idea y cómo podemos evaluar que esa idea sea buena para hacer una película. Las ideas pueden ser buenas para muchas cosas. Las ideas que tenemos cuando queremos contar algo pueden servir para contar muchísimas cosas. No todas sirven para contar una película. No todas las ideas son películas. Es un poco lo que vamos a estudiar, a dar un vistazo el día de hoy a ese proceso desde la concepción de la idea, entender qué ideas sirven para contar, qué es narrar. Y luego, aclarando un poco ese panorama, poder avanzar hacia el entendimiento o al menos el conocimiento general del proceso que hay detrás de convertir una idea en un guión. Y bueno, ya más adelante en otros módulos verán cómo un guión se puede convertir en una peli. Entonces, pues, sin más preámbulos, empecemos. Las películas cuentan historias, es lo primero que hay que tener claro. Estamos aquí, o digamos que el objeto que nos, en común que nos tiene a todos aquí reunidos es la idea de hacer una película. Soñamos con hacer películas, pensamos en hacer películas, ya sean de corta, de larga duración, ya sean ficciones, documentales, animaciones, pero en general la idea que nos atrae a este mundo, a esta charla, a este, digamos que a este escenario es la idea de hacer una película en algún momento. Es algo que no es imposible, es algo que se puede hacer, es algo a lo cual en Colombia hay todo un ecosistema de apoyo dispuesto para que cualquier persona, sin importar el rincón donde se encuentre, sin importar la formación académica que tenga y quiera hacer una película, tenga las posibilidades y tenga la oportunidad para hacerlo. Pero lo que hay que tener claro es, pues, por dónde vamos a empezar, y es que las películas nos cuentan historias, ¿sí? Eso es lo primero. Si queremos hacer una película es porque queremos contar algo, y eso que queremos contar en últimas es una historia. Así estemos hablando de una ficción, una animación, o así estamos hablando de un documental, en últimas queremos contar una historia. Pero ¿qué es una historia? Es tal vez una de las preguntas básicas que deberíamos hacernos cuando nos enfrentamos al acto de narrar. ¿Entendemos qué es una historia? Una historia pareciera ser algo que es muy obvio, que sería muy fácil de definir, pero si tuviéramos la oportunidad y estuviéramos, digamos que a micrófonos abiertos y estuviéramos con todos juntos en un mismo espacio, seguramente yo les haría esta pregunta abierta: bueno, definan usted qué es una historia, y nos vamos a encontrar con que no es tan fácil definir qué es específicamente una historia. Vamos a encontrar con muchas definiciones muy diferentes. Definir una historia no es tan fácil. Definir qué es una historia pareciera que no es tan fácil de primerazo. A pesar de que todos reconocemos lo que es una historia, nos cuesta mucho definirla. Para definir una historia, muchas veces es más fácil identificar aquello que no es. Es más fácil identificar lo que no es una historia. Poner el dedo sobre el error, sobre lo que no funciona como historia, nos es más fácil a todos. Siempre utilizo un ejemplo y es: imaginen ustedes un niño pequeño, un niño de unos 5 años, que les pide a cada uno de ustedes, no sé, imaginen su sobrino, un hijo, un hermanito menor, qué sé yo, y les dice: cuéntame una historia, ¿no? Y usted arranca a contar, qué sé yo, cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Un niño de 5 años podrá evaluar si lo que usted está contando es una historia o no, si él se entretiene y si recibe lo que espera de una historia, le dirá: ah, usted es un buen narrador. De lo contrario, le va a decir: no sabes contar una historia. Entonces no necesitamos entender específicamente qué es una historia, pero podemos reconocer lo que no es. Por ejemplo, la descripción de un paisaje no es una historia. El cielo es increíblemente azul y al otro lado de la bahía se recorta la brumosa silueta de la ciudad. Esto no es una historia. Es la descripción de un paisaje. ¿Sí? Hay un cielo muy bonito, muy azul, y al otro lado una bahía, ¿no? Y detrás de la bahía se ve la silueta de la ciudad. No es una historia. ¿Por qué no es una historia? Porque no tiene lo mínimo esencial y básico, lo primero que debemos encontrar en toda historia, y es que en una historia pasan cosas. En una historia hay acciones. Necesitamos que pasen cosas. El cielo se va oscureciendo, se oye un trueno lejano y de pronto empieza a llover. Ok, aquí están pasando cosas. Empezó a llover.
Pero, recuerden el ejemplo que les puse al comienzo del niño pequeño al que le queremos contar algo. Si yo le cuento esto a un niño, él me va a decir, no, eso no es una historia. Porque si bien una historia tiene acciones, en una historia hay acciones, no son suficientes. Necesitamos que las cosas que pasan en una historia le pasen a alguien. Cualquier acción en una historia, para considerarse una historia, necesita un sujeto. Algo así como el cielo se va oscureciendo, se oye un trueno lejano y de pronto empieza a llover, apagando la llama que el pobre cavernícola acaba de hacer frotando dos palitos. Aquí ya tenemos a un personaje. En una historia, las cosas que pasan, le pasan a alguien. Y ese alguien es el personaje. En este ejemplo pequeñito que vemos aquí, el personaje es el cavernícola. A él le está pasando, él está haciendo parte de la acción le pasa a él y él interviene en la acción. Quiere decir que en una historia necesitamos personajes y acciones. Personajes que hagan cosas, personajes que les pasen cosas. Si no tenemos personajes, si no tenemos acciones, no tenemos una historia. Pero no todo lo que pasa, aunque tenga un protagonista, necesariamente es una historia. No es suficiente tener un personaje y tener una acción. Por ejemplo, el rey murió y después murió la reina. Aquí están pasando cosas y le están pasando algo. Pero esto no alcanza a ser una historia, es apenas una afirmación. Para que esto sea una historia, necesitamos que las cosas que pasan no solo le pasen a alguien, sino que pasen por algo, que haya una causa que lleve a un efecto. Necesitamos algo como el rey murió y después murió la reina de pena. Aquí ya hay una relación de causa y efecto. ¿Por qué murió la reina? Por la pena del rey que ha fallecido primero. Hay causa y efecto. En una historia, las cosas entonces que pasan le suceden a alguien por una razón. Entonces, el rey murió y después murió la reina de pena. Aquí estamos estableciendo que las cosas pasan por una razón. Es decir, que hay una relación de causalidad. Causa-efecto. Las acciones que ocurren en una historia están unidas por la ley de la causa y el efecto. Cada cosa que pasa en una historia es causa de algo más. Y cada cosa que pasa en una historia es efecto de algo que sucedió antes. Esta relación básica es la que permite que se construya el relato. Ahora bien, en las historias los personajes no solo son víctimas de este proceso causal, es decir, no solo les pasan cosas y ya. Los personajes también se convierten en causas, toman decisiones, emprenden acciones, hacen cosas, y estas cosas que hacen son causa de algo que tendrá un efecto. No solo les pasan cosas, sino que hacen cosas, y las cosas que hacen tienen un resultado. Es decir, las acciones no solo están relacionadas por la causalidad, sino que además tienen consecuencias. Es decir, las historias nos hablan de personajes que emprenden acciones y estas acciones tienen consecuencias, es decir, tienen resultados. Vemos los resultados de las acciones de los personajes en la historia. En la historia contamos lo que los personajes hacen y contamos los resultados de estas acciones. Ahora bien, en las historias, las acciones que emprenden los personajes deben estar basadas en su libre albedrío, es decir, los personajes deben ser capaces de elegir con libertad. Si bien nosotros somos quienes escribimos las historias y armamos allí como todo el tejemaneje pues, del relato, siempre procuramos que el personaje esté en una situación donde tome una elección. Y esa elección que el personaje toma es lo que aporta un grado de incertidumbre que genera emoción. Las historias no son emocionantes porque los personajes toman decisiones y no sabemos qué decisión van a tomar. Cuando constantemente en las historias vemos a un personaje que está por decidir entre una disyuntiva, ya sea A o B, esa incertidumbre nos genera emoción. ¿No? Cuando Caperucita va caminando por el bosque y tiene que decidir cuál camino tomar, si el camino largo y seguro, el camino corto y un poco inseguro, ¿cierto? Esa incertidumbre aporta emoción. Esto nos habla de que las acciones que emprenden los personajes son libres, tienen un grado de libertad. Es decir, que las historias nos hablan de personajes que emprenden acciones libres que tienen resultados, que nos llevan a un resultado. Bien, sigamos. En las historias, las acciones libres de los personajes deben tener un objetivo. Este es el otro elemento infranqueable, insaltable, impepinable a la hora de formular una historia. Y es que en las historias los personajes no hacen las cosas porque sí, porque se les antoja, porque les sale
de por allá adentro. No, lo hacen porque tienen una meta concreta. Los personajes en las historias tienen metas, tienen un objetivo. Esta meta no es otra cosa que un objetivo, y este objetivo debe ser abarcable de alguna manera y puede o no alcanzarlo al final de la historia. Hay historias donde los personajes al final alcanzan su objetivo. Tenemos un final feliz. Hay historias donde los personajes al final lo intentan, pero no lo consiguen. No tenemos un final feliz. Pero hacen todo lo posible por llegar a ese objetivo. El objetivo es el otro elemento insaltable a la hora de definir qué es una historia. Entonces, una historia nos habla de personajes que emprenden acciones libres que nos llevan a un resultado. Puede que nos lleven al resultado, puede que no, porque ese resultado es un resultado perseguido, específico, un objetivo. Es decir, los personajes emprenden acciones libres que pueden llevarnos o no a un resultado perseguido. Sigamos. Ahora, estas acciones que emprenden los personajes, ya estamos determinando que las emprenden, las hacen en pos de un objetivo. Y este objetivo podría no ser alcanzado. Hablamos también de la libertad y el azar que está involucrado a la hora de tomar una decisión por parte del personaje. Y esto genera un grado de imprevisibilidad. Y esta imprevisibilidad que dan la libertad y el azar suponen una dificultad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe algo que se opone al objetivo. Hay un conflicto. El conflicto viene dado por la dificultad en alcanzar lo que se quiere. Un personaje tiene un objetivo y en una historia generalmente hay algo o alguien que se le opone. Existe el conflicto. Es decir, regresando a nuestra definición, que está aquí arriba, los personajes emprenden acciones libres que pueden llevarlos o no a un resultado perseguido que les es difícil de alcanzar. La dificultad es clave al construir una historia. Y así vamos llegando a una definición de qué es una historia, que es por donde yo quería empezar. Y es a esta definición a la que quiero llegar. Las historias, o al menos las historias interesantes, nos hablan de alguien que actúa para conseguir algo que le resulta difícil. Y esta es la definición de una historia. Alguien, un personaje, actúa, es decir, emprende acciones causales, consecuentes, libres, en pos de un objetivo, para conseguir algo. Y este algo le resulta difícil. Es decir, tenemos aquí abajo en esta barra blanca que ven aquí, los elementos fundamentales que deben haber en una historia. En una historia deben haber acciones, personajes, y estas acciones que emprenden los personajes deben ser causales, consecuentes y libres. Es decir, debe existir causalidad, consecuencia y libertad. Debe haber un objetivo claro y específico. Y al final, un conflicto, que es al que trataremos de llegar a lo largo de esto. Bien, es por donde quería empezar, tratar de definir brevemente qué es una historia. Ya con esta definición en mente, regreso aquí, con esta definición aquí presente, que es la que quisiera que pudieran como darle pues ahí un pantallazo, tomar nota, no sé, de alguna manera clavarse un poco esto, sembrarse esto un poco en la cabeza. Y es, siempre que quieran contar una historia, siempre que estén inspirados o con ganas de acercarse a lo narrativo y empiecen a echar a su cuento, piensen en estos 4 elementos fundamentales, ¿no? Personaje, acción, objetivo, conflicto. ¿Sí? Eso es claro. Deben existir estos 4 elementos fundamentales. Sigamos. Ahora veamos las ideas, cómo se convierten en películas, es decir, de dónde vienen las historias, cuál es el proceso que tenemos que llevar a cabo o que más o menos suele llevarse a cabo para poder convertir una idea en una película. Lo primero es entender qué es una idea. Ya entendemos qué es una historia, ahora tratemos de definir un poco qué es una idea y cómo una idea puede servir para contar una historia y en el mejor de los casos para que esa historia sea una película. Lo primero que hay que afirmar, y puede ser un poco doloroso de escuchar, es que no todas las ideas son historias. Puede que ustedes, algunos de ustedes que estén interesados en el punto de hacer películas, o siquiera en el punto de contar una historia, tengan ideas en su cabeza.
pero no todas las ideas son historias. No todas las ideas sirven para convertirse en una historia. O no al menos en su estado básico, como las podemos tener en este momento en nuestra cabezota. Nuestra cabezota, digo yo, siempre está llena de muchas ideas, pero no todas son buenas, no todas sirven para hacer una historia. Vamos a analizar un poco de dónde vienen las ideas, de dónde salen las ideas que sirven para hacer historias. Y vamos a tratar de proponer una herramienta muy básica de evaluación de ideas, que es algo que pocas veces hacemos. Muchas veces nos puede la emoción de tener una idea que creemos buena y echamos a andar todo un proyecto para que esa idea se convierta, qué sé yo, en una película. Pero nunca nos sentamos a analizar de una manera objetiva si realmente la idea es tan buena como pensamos. Y echamos a andar todo un proyecto y ese proyecto comienza a estrellarse contra paredes, lo presentamos a convocatorias, no pasa o pasa raspando, y cuando pasa hay que hacerle 10.000 modificaciones para poder tener algo medianamente producible, y cuando lo logramos producir aún así el resultado no termina siendo tan convincente. Puede que el problema estuviera desde el comienzo, desde el instante en que se nos ocurrió la idea, en que dijimos, es una buena idea. ¿Seguro que es una buena idea? Es importante evaluar nuestras propias ideas y es algo que no hacemos regularmente. Vamos a ver entonces cómo o de dónde vienen las historias y cómo las podemos evaluar. Las historias pueden venir de muchos lugares. Yo he escogido tres posibles procedencias que me parecen las más recurrentes, las más comunes. Puede que vengan de otro lugar, pero insisto, he escogido las tres que me parecen las más recurrentes. Digamos que por los años pues, de experiencia como docente, analizando las ideas que vienen de mis estudiantes, siempre les pido a mis estudiantes traigan una idea porque vamos a escribir un guión. Y empiezo a revisar de dónde vienen estas ideas, me he encontrado con que vienen de estos tres lugares. Por lo general, de las anécdotas, de un personaje o de un tema. Hay una anécdota, un evento, algo que sucede en la realidad, que sucede en mi historia personal, o en la historia de mi familia, o en la historia de mi comunidad, o qué sé yo, en la vida real. Y yo digo, y esto podría ser una película, esto me parece una buena idea. Esto que le pasó a mi abuelito cuando él era amigo, podría ser una historia. No necesariamente. Un personaje también puede ser un punto de partida para una idea. Conocemos un personaje que nos parece interesante, un tío, un familiar, alguien en la calle, no sé, un líder de la comunidad, un personaje histórico, y creemos que puede ser lo suficientemente interesante y suficiente para partir de ahí tener una idea y tener una historia. Hay que analizarlo. Y por último, un tema. Podemos pensar que partir de un tema que nos parece interesante, una tesis, una hipótesis, una noción que tenemos sobre un tema en particular, puede ser lo suficientemente interesante para convertirlo en una historia y luego en una peli. Bueno, revisemos entonces estas tres. Empecemos por las anécdotas. Las anécdotas no son otra cosa que situaciones o vivencias, propias o de otros, ¿no? Conocidas por muchos, por pocos o solo por mí, pero en últimas vienen de la absoluta realidad. Puede que sirvan para hacer historias, no estoy diciendo que no, hay veces que sí sirven, pero a veces nos engañamos, pueden ser un poco engañosas. ¿Por qué? Porque las anécdotas suelen depender de quien las vive o de quien las relata. Las anécdotas suelen ser chéveres, interesantes, emocionantes, en función de quién las vive. Para usted una anécdota que usted vivió cuando niño, algo que le pasó cuando niño, un día que estaba jugando a las escondidas, qué sé yo, y usted se perdió, y cuando se perdió pensó que nunca más iba a volver a su casa, pero al dar la vuelta en la esquina se dio cuenta que siempre estuvo en la misma cuadra, y pensó que había vivido pues toda una odisea. A usted le puede parecer muy interesante, le puede parecer muy emocionante porque usted lo vivió, pero usted se lo cuenta a alguien más, que no sea su familia, que no sea su mamá, su papá, sus primos, alguien que no lo conozca a usted, no le va a parecer, probablemente no le va a parecer muy interesante, que digamos. Entonces, es interesante porque le pasó a usted. O también puede ser interesante porque quien cuenta la anécdota la cuenta con mucha gracia. Creo que en todas las familias de Colombia, yo creo que en todas las familias del mundo hay un familiar que es el experto en contar anécdotas. Su papá, su tío, su abuelo, no sé. En todas las reuniones familiares cuenta las anécdotas más divertidas y locas de la vida. Y cualquier cosa que le pasa a él lo convierte en una aventura épica, gigantesca, que usted la escucha y se divierte, y todos
se callan para escucharlo y ríen a carcajadas cuando él cuenta sus anécdotas. Suponga que un día usted va a una reunión familiar donde está este tío y escucha una gran anécdota y días después de haberse reído y divertido muchísimo escuchándola, usted se encuentra con un primo que no pudo ir a esa fiesta. Y entre las conversaciones con su primo le pregunta, oiga, ¿el tío contó alguna anécdota nueva? Y usted, sí. Y usted la repite tal cual como la contó el tío y su primo no se divierte tanto. ¿Por qué? Porque usted no tiene la misma gracia que su tío al contar. A veces pasa eso con las anécdotas, dependen absolutamente de quién las vive, de quién las cuenta. Esto quiere decir que las anécdotas pueden carecer de dimensión dramática. Guarden ese concepto ahí, por ahí anótenlo. Ahorita más adelante vamos a volver a esa idea de la dimensión dramática, vamos a explicar qué es. Pero las anécdotas generalmente carecen de dimensión dramática. Pueden carecer de conflicto, pueden ser muy divertidas, pero en realidad no hay un conflicto o una dificultad específica, porque a veces no se trata de un personaje que tenga un objetivo, simplemente es un personaje al que le pasó algo. No necesariamente con un objetivo, no necesariamente con un conflicto, no necesariamente con una dificultad, por ende no necesariamente es una historia. Bueno, a pesar de que las anécdotas pueden ser muy impactantes o interesantes, son impactantes cuando, por ejemplo, son situaciones de la vida real. La terrible historia de este país, tristemente está lleno de terribles situaciones de la vida real, de muchas personas que pasan cosas muy terribles, que pueden ser muy impactantes. Como testimonio o como relato, puede que no sean suficientes para hacer una historia. O puede que necesite tantas modificaciones, que haya que meterle tanto la mano y que haya que ficcionar. Guarden ese otro concepto que ya lo vamos a ver más adelante. Puede que haya que ficcionar, construir tanto, pues que hubiera dado lo mismo empezar en cualquier otro sitio. Ahora los personajes. Un personaje que consideramos interesante, llamativo, particular, que su situación nos parece dramática, entre unas comillas grandísimas, dramáticas. Es una palabra que utilizamos como muy, en el lenguaje común, como muy, una forma muy desenfadada. Cuando algo nos parece como sorprendente, terrible, decimos es muy dramático. No, está mal usado el término allí. Dramático para los que contamos historias es otra cosa. Nos parece muy dramática la historia de este personaje, nos parece que su situación particular o su vida entera es tan sorprendente o tan llamativa o tan dura, ¿no? Que puede ser suficiente para contar una historia. Pero un personaje puede ser engañoso, un punto de partida engañoso. ¿Por qué? Porque un personaje puede ser poco universal o menos relevante de lo que creemos. Podemos estar pensando que es un personaje que tiene un impacto muy grande donde en realidad no lo tiene, donde en realidad su relevancia es mínima, o su situación es tan particular, pues que no tiene el más mínimo de universalidad para que sea suficiente para contar una historia que le sea interesante a alguien más que lo conozca a él. Perdón, voy a estarme hidratando todo el tiempo. Un personaje además puede carecer de conflicto o de acciones. Simplemente puede ser un sujeto del devenir del destino, es decir, alguien al que le pasan cosas. Y lo que estamos buscando es alguien que haga cosas. Además, un personaje nos puede parecer interesante, pero puede que no sea suficiente para formular una historia. ¿Por qué? Porque lo más probable es que le falte un conflicto, un objetivo específico, una dificultad manifiesta y proporcional. Si el personaje no tiene todos esos elementos asociados, si la situación de ese personaje no tiene esos elementos asociados, no nos sirve como punto de partida. Habría que crear e inventar todos estos elementos. Es decir, que el punto de partida en última no fue el personaje. Es a lo que quiero llegar. Por último, el tema. El tema es otro lugar de donde suelen salir las ideas. Y un tema, entonces, o un asunto sobre el cual deseamos discutir o exponer nuestro punto de vista, pues también puede ser engañoso. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué tan pertinente es el tema? Eso es absolutamente relativo. A usted le puede parecer tremendamente pertinente hablar de la maternidad de las gallinas, que es un tema del cual hay que discutir y que todos tenemos que enterarnos que la maternidad de las gallinas es algo que cuando usted lo contempla le cambia la vida. Que al resto no nos parezca. Al resto no nos parezca.
Ahora, un tema puede ser demasiado general, ¿no? No, es que yo quiero hablar de la vida. Hombre, es un tema más general posible. Quiero hablar de la existencia, ¿no? Puede ser demasiado general o puede ser demasiado específico, tan específico que solo le importe a usted, que no sea relevante para los demás. Y además el otro problema cuando utilizamos un tema, nos enamoramos de un tema como único punto de partida y no lo evaluamos lo suficientemente bien, es que puede estar contaminado por su opinión. Usted tiene una opinión sobre ese tema y lo vuelve demasiado subjetivo. Y así ya no vamos a tener una historia, sino lo que vamos a tener es un panfleto, una declaración más que una historia. Bien, un tema interesante no puede estar desvinculado de una situación que involucra a un personaje cuyo objetivo esté relacionado con ese tema en cuestión. Necesitamos tener todos los elementos. Entonces, aquí viene la gran pregunta. Entonces, ¿cuáles son las buenas ideas? Antes de que pases a la pregunta, Cris, nos hacen una pregunta acá en el chat, a la siguiente tema. ¿Qué hay de los temas trillados? Por ejemplo, el COVID, cuando un tema se vuelve recurrente en muchas realizaciones. Y nos pregunta también Carlos Cabezas si hay una guía para generar ideas que sean historias. Ok, vamos con la primera. Gracias, Natalia. La primera, evidentemente existen los temas trillados y son los temas donde creemos que son muy relevantes, pero pues ya se han dicho tantas veces lo mismo que o son demasiado generales. El COVID como tema para una historia es una cosa muy general. ¿Qué va a contar usted? ¿El COVID? ¿No? ¿El COVID? No. Probablemente usted lo que necesita es llegar a una idea donde usted hable de un personaje que tiene una niña pequeñita que se ha enfermado de COVID y él necesita encontrar el dinero suficiente para adquirir el tratamiento, para poderla salvar antes de que, ¿me entiende? Ahí ya no estoy hablando del COVID, estoy hablando de ese personaje que tiene un objetivo, que tiene una dificultad, que tiene, ¿sí? El COVID se vuelve como por allá un background, un telón de fondo. Y no estoy partiendo del tema. Espero eso responda un poco a la pregunta. Evadimos el tema porque nos centramos en el personaje. Y la siguiente pregunta que nos hablaban es, bueno, ¿cuáles son las buenas ideas? ¿Cuáles son las buenas ideas? Y esa pregunta está buenísima. Bueno, entonces, ¿cómo carajos hago yo para saber si tengo una buena idea entre manos? ¿Cómo puedo encaminar mi proceso cerebral de construcción y de creatividad y darle como un marco para que mis ideas puedan funcionar de alguna forma y puedan servir para lo que quiero? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar aquí. ¿Cuáles son las buenas ideas? Una buena idea, entre comillas, porque en últimas, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que es una buena idea? Yo diría que no es una idea que funcione, que sirva, que sea útil. Buena o mala, pero que sea útil para lo que usted necesita. Una buena idea, en ese sentido, debe hablarnos de un personaje. Debe tener de una vinculada a un personaje. Pero debe hablarnos de un personaje como el único al que le puede suceder la historia que usted va a contar. Cuando usted identifica a ese personaje como el único al que le puede suceder esta historia, usted empezó bien, porque está hablando de algo que encaja, que ajusta. Una buena idea debe proponer un conflicto, de uno. Cuando usted formula o tiene una idea en su cabeza, esa idea debe tener asociado un conflicto. ¿Y qué es el conflicto? El objetivo de ese personaje contra la dificultad que le va a poner las cosas para pasar. Debe haber un conflicto. Una buena idea debe dejar entrever un curso de acciones, al menos las principales. Uno va a poder entender, esto es más o menos lo que el personaje va a hacer para solucionar el conflicto, es decir, para obtener su objetivo sobreponiéndose a la dificultad. Y por último, una buena idea debe servir para discutir un tema en particular. Voy a tirar un ejemplo y no sé si es una buena idea, chévere, divertida, entretenida, pero es una idea que funciona con lo que me acaban de preguntar sobre el COVID. Una buena idea no es decir, voy a contar una historia del COVID, voy a contar el COVID. No, una buena idea es decir, voy a contar la historia de Pedro, un campesino cuya hija menor se acaba de enfermar de COVID y necesita reunir el dinero suficiente para pagar el tratamiento
antes de que la niña enferme, porque la niña desde muy chiquitita tiene muchos problemas respiratorios. Para ello va a tratar de vender la única vaca que le queda el domingo, el día de mercado. El asunto es que con la pandemia el mercado ha cerrado. Es una idea que nos habla de un personaje, que este es Antonio, el único al que le puede ocurrir esta historia, este campesino pobre que solo tiene esta hija, que no tiene recursos, que solo tiene una vaca, que propone un conflicto. Ahí hay un objetivo, él quiere salvar a su hija, pero hay una dificultad grandísima, no tienen los medios para hacerlo. Deja entrever un curso de acciones. ¿Cuáles? Pues que va a tratar de vender esta vaca en un mercado que probablemente va a estar cerrado porque la pandemia y la cuarentena y bla, bla, bla. Y sirve para discutir un tema. ¿Cuál? El COVID. ¿Sí? Esta es una manera de evaluar si una idea es buena. Pero veamos un poco más allá. Cris, nos pregunta Liz Mari Machado, antes de que vayas más allá, ¿siempre debe tener un conflicto la historia? Siempre. Sí. La respuesta categórica es sí, siempre. En una historia debe haber conflicto. En una historia debemos tener un objetivo y una dificultad. Si no hay un objetivo claro y una dificultad manifiesta, difícilmente es una historia. No será al menos una historia fácilmente digerible, entendible, consumible. Si algunos de ustedes son cinéfilos y les gusta mucho el cine, probablemente podrían aquí decir, qué pena, pero yo he visto películas como, no sé, el cine de David Lynch, donde uno no puede identificar cuál es el objetivo del personaje y cuál es su dificultad. De acuerdo, absolutamente de acuerdo. Me encantan las películas de David Lynch personalmente, pero no son películas que sean fáciles de ver por cualquiera, que puedan acceder a un público o a una audiencia grande, que puedan tener una relativa comunicación fácil con el espectador. Las historias interesantes, efectivas, que pueden llegar a tener un vínculo con el espectador necesitan un conflicto. El espectador promedio ama el conflicto y espera verlo, y si no lo encuentra, se va. Adiós. Esta historia no me está hablando de un objetivo ni me está proponiendo un conflicto. No hay una dificultad para este personaje y este personaje tiene claro lo que quiere. Y Sharit Correa nos pregunta, ¿puede una idea tener varios temas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero al menos debe tener uno. Al menos debe servir para discutir al menos uno. Pero por supuesto, una idea puede ayudar a discutir muchos temas. Vuelvo a mi ejemplo tonto que acabo de tirar. El tema es el COVID, pero también es la pobreza, el abandono del Estado, las dificultades de la vida en el campo, ¿no? La paternidad. Empiezan a aparecer temas sobre los que puedo discutir, pero al menos debe haber uno. Y ojalá podamos identificar el principal, sobre el cual se va a mover la mayoría de las cosas. Ok, continúo. Bien, sigamos con la evaluación de las ideas. Yo sé que esto a veces no es tan fácil de escuchar, me ha pasado en estas charlas y me ha pasado también muchas veces en otros escenarios, en clases, cosas así. Cuando lo que propongo es que cuestiones si sus ideas son buenas o no, la gente a veces se incomoda, ¿no? ¿Quién es para decirme que mi idea no es buena? No soy yo quien le estoy diciendo eso, lo estoy pidiendo es que usted, bueno, no le estoy pidiendo, le estoy proponiendo, es que usted mismo evalúe sus ideas, antes de que le evalúen otros, porque sus ideas serán evaluadas por otros. Indudablemente, si usted lo que quiere es seguir este proceso. En general, tengo una película, nos habla de un proceso a seguir. Y ese proceso tiene que ver con una constante evaluación de nuestras ideas. Entonces, el primero que las tiene que evaluar es usted. Entonces, sigamos en ese proceso de evaluación. ¿Para qué tipo de historia es su idea? Hay buenas ideas para diferentes formatos. Una idea puede ser muy buena para un formato, pero puede ser terrible para otro. Yo puedo tener una idea muy buena para algo diferente a lo que estoy pensando. Yo puedo estar pensando me encantaría hacer un cortometraje de ficción sobre este personaje en esta situación, pero en realidad lo que le quedaría muy bien a esa idea es un documental. O viceversa. Estoy pensando en hacer un documental, pero eso sería mucho mejor un corto de ficción. Tengo esta idea para hacer un largometraje, pero en realidad es buena para un corto. O tengo esta idea para un cortometraje, pero abarca tantas cosas que va a quedar tan mal contado un corto que hubiera sido un buen largometraje. Las buenas ideas dependen de los formatos. Hay ideas buenas para un formato o para otro. Es muy raro encontrar una idea que sea buena para cualquier formato.
Eso es muy difícil, es muy difícil. Las ideas buenas están pensadas para un formato específico. El chiste está en ver cuál es el formato que le sirve a su idea. Veamos los formatos. Voy a proponer aquí algo muy a grandes rasgos. Muy a grandes rasgos. Una división entre formatos literarios y formatos audiovisuales. Y esto es una división absolutamente a priori, absolutamente, digamos que facilista, pero pues, no tenemos tiempo de entrar más allá, entonces la voy a hacer así muy general, espero la sepan ver, ¿no? Entonces tenemos arriba los formatos literarios y aquí abajo los formatos audiovisuales. Por formatos literarios podemos hablar de los cuentos, las novelas, las obras teatrales, si el teatro no es literatura, pero las estoy metiendo allí para que podamos entenderlas de alguna manera. Pero también en los formatos literarios puedo encontrar el artículo, el ensayo, la crónica. En general los formatos literarios nos hablan de aquellos que utilizan la palabra como el medio de expresión base y cuyo formato terminado es una escrita. Por otro lado, aquí abajo están los formatos audiovisuales. Y en los formatos audiovisuales entonces he puesto cosas como los cortometrajes de ficción, los largometrajes de ficción, las series de ficción, los reportajes, las crónicas, los documentales, las series documentales, qué sé yo, ¿cierto? Y a su vez dentro de cada una dividido en ficción y no ficción, si se dan cuenta. Por ficción, ya vamos a hacer una explicación breve, pero por ficción entendemos aquello que no necesariamente es reflejo de la realidad, ¿cierto? Y por no ficción entendemos aquello que quiere apegarse definitivamente a la realidad. Entonces arriba en formatos literarios de ficción tenemos el cuento, la novela, la obra teatral. Todos entendemos un cuento, una novela, una obra teatral. Y en no ficción he puesto cosas como el artículo, el ensayo, la crónica, que también entendemos que hay una diferencia clarísima. Mientras unos pueden partir de una realidad, pero no les importa en últimas la realidad, a los segundos sí. Y abajo en formatos audiovisuales he hecho lo mismo. Formatos audiovisuales de ficción, un cortometraje, un largometraje o una serie de ficción, y formatos audiovisuales de no ficción, ahí abajo. El reportaje, la crónica documental y la serie documental, donde la realidad es muy importante. ¿Ok? Bien. Para poder entender en cuál de los dos lados estamos, es lo primero que hay que entender. Nuestra idea sirve para lo de arriba o para lo de abajo. Yo puedo tener una buena idea que sirva para lo de arriba, para esta parte de acá. Puedo tener una buena idea que sirva para esta de acá. Y creer lo contrario. Puedo tener una muy buena idea para un cuento y lo que estoy haciendo es tratar de hacer un cortometraje que no le va a ir muy bien. O viceversa. Entonces, ¿cómo saber a dónde estamos? Aquí viene esto que es muy importante, el contar y el mostrar. Hay una diferencia muy grande entre contar y mostrar. El show and tell, como dicen los gringos, que tienen como ese ejercicio en las escuelas de primaria en Estados Unidos. Una de las tareas que siempre ponen a hacer a los niños es algo que se llama el show and tell. Show and tell es que los niños deben ir el día de la clase que les ponen este trabajo, deben llevar un objeto, un libro, cualquier cosa que van a mostrar y sobre la cual van a contar. Y les enseñan la diferencia crucial entre el contar y el mostrar. Veamos un poco del contar y el mostrar. A ver, en la literatura, primero, los mundos internos de los personajes, sus pensamientos, sus anhelos, sus sueños, sus miedos, sus reflexiones y transformaciones, aparte de todas las cosas que hacen, me refiero a todo lo que está por dentro, aparte de todo lo que hacen por fuera, lo que está aquí adentro, o aquí adentro, qué sé yo, pensamientos, anhelos, sueños, miedos, reflexiones, transformaciones, en la literatura los podemos contar de muchísimas formas. Tenemos un montón de herramientas para contarlos. Las metáforas, los símiles, las comparaciones, las figuras literarias, la retórica, bla. Cuando yo estoy escribiendo un cuento y quiero contar lo que un personaje siente, tengo 10.000 maneras para contar lo que este personaje está sintiendo, pensando, soñando, bla, bla, bla. Porque en la literatura contamos, tenemos la palabra y la palabra nos ayuda a contar. Pero en el lenguaje audiovisual, solo lo que se hace a través de la acción filmable es lo que podemos utilizar. En el lenguaje audiovisual no podemos describir lo que un personaje siente, a no ser que establezcamos una acción, y una acción filmable, capturable con una cámara o un dispositivo que se le parezca, para poder contarlo. Es decir, que en el lenguaje audiovisual no contamos, sino que mostramos.
Esta es una diferencia crucial entre la literatura y lo audiovisual, entre la literatura y la cinematografía, entre el lenguaje literario y el lenguaje cinematográfico. La gran diferencia está allí. Cuando hacemos una peli y queremos hablar de lo que un personaje siente, debemos ponerlo en escena, debemos sacarlo de dentro de su cabeza y mostrarlo, organizarlo como una acción filmable. En literatura eso no es necesario. Y esta es una diferencia muy grande. El teatro está como a mitad de camino entre las dos posibilidades. Si han ido alguna vez a una obra teatral, se han dado cuenta que muchas veces existen los monólogos, cuando el personaje para de hacer lo que está haciendo y arranca a contar lo que piensa y lo que siente. ¿Sí? Lo han visto. Pero eso en la cinematografía no suele hacerse. El personaje no detiene todo lo que está haciendo a contar lo que está sintiendo y a echarse una parla de 10 minutos para explicar lo que siente. No, lo vemos hacer cosas mientras que nos ayudan a entender lo que está sintiendo. Tengo un ejemplo muy simple para que podamos entender de pronto un poquito mejor esta diferencia entre el contar y el mostrar. Supongan esta situación. Pedro recibe una carta, ¿no? La destapa, saca el papel de adentro y comienza a leer. Y en la carta le está escribiendo Juana, su amada, que le está diciendo que lo abandona y se va a ir con otro. Esa es la situación. En literatura sería muy fácil contar cómo Juan siente que su corazón se va a salir por la boca mientras está abriendo el sobre, porque ya hay un presentimiento dentro de su corazón que le habla de la distancia que Juan ha tenido con él y de la frialdad que ha caracterizado a Juana durante los últimos meses. Y mientras va sacando la hoja, va recordando y pensando en todos los momentos en los que fue feliz con Juana, pero también en todas las veces que se sintió triste y en cómo esa tristeza se le fue invadiendo hasta el último rincón de su alma. Y cuando lee la carta y lee las palabras, las duras y oscuras palabras de Juana diciéndole que se va con otro, Juan siente de un momento a otro que el mundo se abre bajo sus pies y la tierra lo devora. Eso es literatura. Barata, por cierto. Estoy haciendo algo horrible. Pero me entiendo, es literatura. Estoy describiendo mundos internos y usando la palabra, y lo podría escribir y sería con palabras escritas, estaría contándoles qué es lo que está pasando entre ellos. Pero si yo voy a hacer la película, es decir, voy a filmar esto, ¿qué es lo que voy a filmar? Yo no voy a filmar a Juan, es decir, les voy a contar qué voy a filmar. Juan, de pie, abriendo el sobre, una gota de sudor baja por su cabeza, sus manos tiemblan, respira agitado, lee las palabras que están escritas en la carta, arruga el papel en su mano, cae de rodillas al piso y grita al cielo, no, ¿por qué, Juana? ¿Sí? Eso es todo. No puedo hacer más. ¿Me entienden? En el primero conté y en el segundo mostré. ¿Qué mostré en el segundo? A Juan haciendo cosas, pero cuando las veo como espectador entiendo, uy, pobre Juan, el mundo se le abrió bajo los pies. ¿Sí? Bien, sigamos. Entonces, teniendo eso presente, podemos continuar evaluando nuestras ideas en función de esto. Las historias donde el objetivo y la dificultad son más internas que externas, donde el objetivo y la dificultad, escúchenme muy bien, están más adentro de los personajes que afuera. Sus objetivos son internos, no tan externos. Y donde pareciera que prevalece el mundo interno del personaje, y eso es más importante que lo que hace, es más importante lo que siente y lo que piensa que lo que hace, usted probablemente está ante una historia que es buena para la literatura, pero no tan buena para la cinematografía. Si usted tiene una idea que va por ese lado, donde lo interno prevalece sobre lo externo, sobre lo que se siente y se piensa prevalece sobre lo que se hace, probablemente usted tenga una buena idea para un cuento, una novela, no necesariamente para un cortometraje. Aquellas ideas, por otro lado, que tienen como resultado historias donde los objetivos y las dificultades, si bien pueden tener componentes internos, son prominentemente externos, es decir, la mayoría del tiempo son cosas por fuera del personaje, y que proponen conflictos, y estos conflictos solo se pueden solucionar a través de acciones. El personaje tiene que salir y hacer cosas. Y ese es el mecanismo principal para resolver el conflicto del personaje haciendo.
ahí usted tiene una idea que le puede ir mucho mejor en el lenguaje audiovisual que en el literario. Una idea que es más útil para el audiovisual. Entonces, esta es otra forma de evaluar nuestra idea. ¿Nuestra idea será buena para la literatura o será buena para el audiovisual? El siguiente elemento a evaluar. ¿Nuestra idea será buena para la ficción o para la no ficción? Veamos cómo una idea puede ser buena para la ficción o para la no ficción. ¿Qué es ficción? Bueno, ficcionar o dramatizar, y aquí es donde de verdad vamos a definir el término dramatizar o dramático o drama. ¿No? Ficcionar o dramatizar consiste en que, aunque el punto de partida sea la realidad, porque podemos partir de una realidad, lo que hacemos es diseñar algo que no necesariamente es real. Y es en ese diseño que hacemos. Asignamos objetivos concisos. Y esos objetivos están diseñados a la medida de un personaje o de los personajes que participen. Y estos objetivos pueden garantizar la transformación del personaje. En las historias los personajes suelen transformarse. Comienzan siendo de una manera y al final aprenden algo y terminan siendo de otra. Ya vamos a hablar un poco más sobre lo que aprenden los personajes ahorita que hablemos del tema en unos pocos minutos. Ahora, las acciones que emprende el personaje para alcanzar su objetivo las proponemos de una forma que ya lo dijimos, lógica, consecuente, causal, y van a estar organizadas en una especie de crescendo. El crescendo es esta herramienta musical, esta figura musical de un sonido o de, digamos que una intensidad que va de menos a más, a más, a más, a más, a más. El crescendo en el que se organizan las acciones en una ficción es clarísimo. En toda ficción las cosas comienzan así, y luego se ponen así, y luego así, y luego así, y luego así, y luego terminan así. Y cada vez se pone más difícil, más complejo, más duro, ¿no? Más emocionante, más arriesgado. Y esta organización es típica de la ficción, es característica de la ficción. En la ficción organizamos, porque no es la realidad. La realidad puede ser muy aburrida muchas veces. La realidad es aburrida. La ficción no es aburrida porque no es la realidad, porque está organizada de menos a más, y cada vez se pone más interesante. Y este crescendo de emociones y de riesgos y de nivel de interés nos va a llevar a obtener o perder lo que siempre se deseó. Es decir, el personaje tiene un objetivo y este crescendo lo va a llevar en últimas a obtener o perder ese objetivo. Esto es lo que caracteriza la ficción. En la ficción, la dificultad siempre está construida a la medida del personaje de su objetivo. La dificultad está ahí, construida. Nosotros la construimos, la diseñamos. Y la diseñamos en la medida del personaje y del objetivo. Sigo insistiendo en los 4 elementos. No estoy diciendo nada nuevo. Dificultad, personaje, objetivo son 3 de los 4. ¿No? Esa dificultad está diseñada a la medida de este personaje y a la medida de su objetivo. Bien, ahora la no ficción. La no ficción entonces nos habla de situaciones reales que no están diseñadas, porque son reales. No las diseñamos nosotros como guionistas. No están diseñadas. Esta situación puede tener un contexto y ese contexto puede ser más importante que el mismo personaje. Muchas veces en los documentales, que es un ejemplo de un producto de no ficción, encontramos que hablamos desde el contexto más que de un personaje. Porque en la no ficción puede ser más importante el contexto. En la no ficción el tema suele ser más importante, todavía más importante. Exponerlo, provocar la reflexión sobre el mismo. Es el objetivo general de un documental, de la no ficción en general. Exponer un tema y provocar una reflexión sobre el mismo. Los personajes tienen objetivos, pero estos no necesariamente se presentan a la medida de sus capacidades. A veces lo importante no es obtenerlo, el objetivo, simplemente buscarlo, o tal vez simplemente definirlo. La persecución del objetivo no necesariamente va a transformar al protagonista. Supongo que un documental sobre un líder social que lucha por el ecosistema del lugar donde vive, tratando de frenar el cambio climático con pequeñas acciones en su comunidad. Entonces, el objetivo está claro, frenar el cambio climático. Evidentemente no lo va a lograr, tristemente no lo va a lograr.
pero lo que ni él va a dejar de luchar por el cambio climático, así no lo logró, va a seguir aportando su granito de arena. Está muy bien para un documental, está muy bien para un documental. Ahí es importante el tema, y el objetivo está muy lejos de la media del personaje, porque el personaje no va a poder detener el cambio climático global, no va a poder, va a aportar una granito de arena, pero él solo no va a poder. Y lo importante no es que lo obtenga, sino que lo intente. Esto es característico de la no ficción. La dificultad rara vez está ajustada al personaje. Casi siempre es un disparate absoluto, lejanísimo. ¿Por qué? Porque es real. Y en la realidad las dificultades nos sobrepasan. No están hechas a nuestra medida. Bien. El siguiente elemento para poder evaluar nuestras ideas es la dimensión dramática. ¿Sí? Es decir, si algo es corto o es largo. Si sirve para un corto o para un largo, ya sea de ficción o de no ficción. ¿Sí? O un producto corto o un producto largo, ya sea literario o audiovisual. ¿Cómo saber si nuestra idea es buena para algo corto o para algo largo? La dimensión dramática es la respuesta. Y por ahí arriba dije, a veces hay problemas con la dimensión dramática. ¿Qué es la dimensión dramática? Bueno, la dimensión dramática no es otra cosa más que el tamaño del conflicto. ¿Qué tan grande es el conflicto? ¿Qué tan pequeño es? Y el tamaño del conflicto generalmente está relacionado con la duración de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Que a conflictos pequeños, puntuales, específicos, con dificultades proporcionales, les dan como resultado historias de corta duración. Objetivos puntuales, específicos, dificultades proporcionales, engendran conflictos de dimensión dramática pequeña. Y esto da como resultado, o puede ser muy útil, o pueden servir muchísimo para historias de corta duración. Usted quiere hacer un cortometraje, quiere hacer una historia corta, quiere hacer un documental corto, quiere escribir un cuento corto, tiene que pensar entonces en objetivos puntuales y específicos, dificultades proporcionales. Esto le va a dar un conflicto de una dimensión dramática corta y por ende le va a dar un resultado corto. Por otro lado, un objetivo más ambicioso o que evoluciona a lo largo de un proceso, que tiene un montón de etapas para poder alcanzar, que tiene unas dificultades complejas y que se manifiestan de formas internas y externas a la vez, pues terminan dando como resultados conflictos de mayor dimensión dramática. Se requiere mucho más, hay muchos más elementos y se requiere mucho más tiempo para poder resolver ese conflicto. Estos serán muy útiles para historias de larga duración. Este es uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos muchas veces cuando tenemos una película, cuando soñamos con hacer una película. Muchas veces no pensamos en la dimensión dramática. Nos encontramos con largometrajes que les sobra un poco de tiempo y que la gente se aburre al verlos porque la dimensión dramática es muy pequeña. Y se alargan y se alargan y se alargan en contemplaciones y demás, que no nos llevan a ningún lado y el espectador comienza a ir a cabecear y se va y no, termina yéndose para otro lado. No pensamos en la dimensión dramática. Muchas veces no pensamos en la dimensión dramática y eso puede ser problemático. Es importante analizar y evaluar la dimensión dramática de nuestras historias. Muy bien. Toda esta carreta, vamos muy bien, ya vamos por la mitad de la presentación y son las 6, perfecto. El diagnóstico nos lleva a un test de diagnóstico de las ideas que tengo aquí y que suelo utilizar, que lo he diseñado y que más o menos me funciona. Y simplemente son preguntas que se le pueden hacer a cualquiera sobre sus ideas, que usted se las podría hacer sobre sus propias ideas y que le ayudarían a diagnosticar un poco en qué está usted parado. Lo primero, ¿es su idea contable o mostrable? ¿Qué cree? ¿Que es más contable que mostrable o más mostrable que contable? ¿Qué pesa más? Segunda pregunta, en su idea, el objetivo, la dificultad y la acción son más internas o más externas. Piensa, ¿son más internas? Las cosas que pasan están más adentro del personaje o son más bien externas, todo está por fuera del personaje. En su idea, el personaje, el tema, el contexto y la realidad en la cual se basan son más importantes que el objetivo del personaje, sus acciones, su dificultad y el riesgo que sufre. ¿Qué es más importante? ¿Personaje, tema, contexto y realidad? ¿O
objetivo, acción, dificultad y riesgo. ¿Cuál de los dos grupos es más importante? Si usted pone en un lado de la balanza personaje, tema, contexto y realidad, y al otro lado de la balanza objetivo, acción, dificultad y riesgo, ¿hacia qué lado se inclina la balanza? Si se inclina para este lado, está más cerca del documental. Si se inclina para este lado, está más cerca de la ficción. Sigamos. En mi idea o en su idea, mejor. ¿Qué es más importante, la reflexión o la emoción? ¿Qué le importa más a usted? Que su espectador reflexione o se emocione. En su idea, las consecuencias del conflicto, las consecuencias que el conflicto tiene en el personaje, lo que él sufre, las consecuencias que ese conflicto tiene sobre él, son más grandes que el mismo conflicto. Pesa más lo que siente el personaje que lo que en realidad vive. En su idea, ¿el conflicto evoluciona o es más o menos estable? ¿El conflicto va evolucionando, creciendo, cambiando, haciéndose más complicado? ¿O es un conflicto más o menos estable, donde hay un objetivo claro y más o menos se mueve hacia el mismo lado? En su idea, el objetivo se puede alcanzar rápidamente. Podríamos alcanzar muy rápido el objetivo si simplemente le quito el carácter interno a la dificultad. Recuerden, para alcanzar el objetivo hay que sobreponerse a la dificultad. El objetivo va para acá y la dificultad va para acá. Para alcanzar mi objetivo me sobrepongo a la dificultad. Si esa dificultad es interna y la disminuye un poquito, si todo es cuestión de que al personaje le da miedo, solo necesita envalentonarse y ya. Este es un ejemplo de donde un objetivo se puede alcanzar rápidamente si disminuye el carácter interno de la dificultad. Bueno, muy bien. Este set de preguntas que les he mostrado aquí, el set de preguntas que les he mostrado aquí, que son 7 preguntas, nos pueden ayudar a identificar nuestra idea para qué puede servir. Voy a volver rápidamente a aquí, para ubicarnos en este espectro. Con esas 7 preguntas podemos ubicarnos por aquí. De pronto yo lo que tengo entre manos es una idea muy buena para un cuento. Pero yo pensé que era para un cortometraje, yo pensé que era para un largometraje. De pronto no. Y así, si lográramos hacer esto, si esto nos funcionara, si lo pusiéramos en práctica de alguna manera y encontráramos cómo hacerlo útil para nuestros propios procesos, podríamos afinar nuestras ideas y construir proyectos que le apunten a lo que queremos. Este taller se llama numeral tengo una película. Es decir, que ustedes le están apuntando a todo esto de abajo, ¿cierto? Y probablemente le están apuntando primero a los corticos, los cortometrajes de ficción o los cortometrajes documentales. Entonces quiere decir que sus ideas deberían servir para eso y no para otra cosa. Si a lo que le quieren pegar es eso. Bien, avancemos entonces. Vamos con el tercer tema del día. 3 de 4. Ahí vamos muy bien. Contar una idea es contar una película. Cuando yo ya logro tener una idea clara, concisa, evaluada, que ya yo digo sirve, la he evaluado, la tengo clara, en últimas estoy contando una película. Ojo, una idea para una película, que recuerdo que se llama numeral tengo una película y no, esto no es numeral tengo un libro, numeral tengo un cuento. Ese taller no lo han hecho. De pronto algún día hagan numeral tengo un cuento, viajen por todo el país enseñándole a la gente cómo se puede contar un cuento, pero este es para hacer películas. Entonces necesitamos ideas que sirvan para hacer películas. Entonces, cuando logramos definir una buena idea, y esta buena idea sirve para contar una película, el contar bien la idea es contar una película. Así que vamos ahora a estudiar en este capítulito, en esta sección que sigue aquí, cómo contar una idea. Porque podemos tener una idea en nuestra cabeza y se la necesitamos contar a alguien más y nos hacemos bolas. Nos enredamos de una manera tal que nadie nos entiende. O vamos a escribir esa idea para presentarla a una convocatoria y resulta un desastre. Podemos tener buenas ideas en nuestra cabeza, pero si no las logramos expresar de alguna manera, transmitírselas a otro, ya sea hablándolas o escribiéndolas preferiblemente, pues no sirven de mucho, se nos van a quedar en nuestra cabeza y ya.
Entonces vamos a explorar un poco eso. Vamos a hablar de la premisa narrativa. La premisa narrativa es la forma en la que se consolida una idea. Una idea, cuando sirve para una película, se puede expresar o consolidar como una premisa narrativa. Esto que está aquí, para definir la premisa narrativa necesitamos estos 4 elementos que están aquí. Uno nos lleva a la trama, el tema, el género, la premisa. ¿Sí? Entonces, empecemos. La trama será el primero de estos elementos. La trama. ¿Qué es la trama? Bueno, la trama es el resultado de la relación dinámica entre los personajes. Es lo que vulgarmente le decimos la historia. La historia que nos cuenta una película, esa es la trama. Es la serie de acontecimientos que se desarrollan a lo largo del relato. Lo que nos cuenta la película es eso que contamos en la película. Cuando usted va a ver una película, termina de ver una película y alguien le pregunta, ¿qué película vio? ¿No? Rápido y Furioso 20. Cuéntemelo. Y usted le dice, no, pues primero llegaron rápido y se pusieron furiosos y se acabó. En fin, lo que sea que pase en esta película, ahí está, esa será la trama. Es aquello que vive el personaje y es aquello que nosotros como espectadores asistimos. Nosotros como espectadores vamos y nos presentamos y vemos una película y lo que vemos allí es la trama. Esas 2 horas, hora y media, qué sé yo, que tenemos frente a la pantalla, lo que nos cuenta allí será en lo que consiste la trama. ¿De acuerdo? ¿Qué debe tener la trama? Pues si la trama es la historia, pues ya dijimos que tiene que tener una historia, ¿no? Personaje, objetivo, acción y dificultad. 4 elementos básicos fundamentales. Ok. Ahora, hay diferentes tipos de trama. Hay un personaje muy interesante, profesor de libros, si prefiere, que se llama Robert McKee. Robert McKee es una especie de institución en el mundo del guión, porque ha escrito libros muy interesantes y viaja por todo el mundo dando unas conferencias muy buenas y muy costosas, carísimas, las conferencias de este señor, donde él explica muchas cosas sobre contar historias. Y él tiene una teoría muy bonita sobre los tipos de trama, y la he traído el día de hoy para tratar de explicar que no todas las tramas son iguales, que las tramas pueden tener diferentes formas de configurarse. Él habla de 3 tipos de trama y los establece como un triángulo. La arquitrama allá arriba, la minitrama aquí a este lado y la antitrama allá al fondo. ¿Cierto? Veamos ahí brevemente la arquitrama. Este es el tipo de historias que más se hace. Esta es la trama más común. El 95% de las películas se hacen así. La arquitrama es una trama arquetípica, es la trama más utilizada y es la más recurrida, la más recurrente, la que más vemos, la que mejor entendemos como espectadores. No es mala idea recurrir a ella. Entonces, si todos los espectadores estamos acostumbrados tanto a ella, pues está bien recurrir a ella. ¿Qué la caracteriza? Bueno, que hay causalidad. Ya vimos qué es la causalidad. La relación causa-efecto de todo lo que sucede. Hay un final cerrado. Es decir, al final se concluye. Hay una conclusión. Sabemos si el personaje obtiene lo que quiere o no lo obtiene. Y se acaba. El tiempo es más o menos lineal. Es decir, podemos entender el paso del tiempo. Entendemos que está antes, que está después, que es pasado, que es presente. Todo lo podemos entender fácilmente. El paso del tiempo es fácilmente entendido. El conflicto es predominantemente externo. Ya vemos que es conflicto y ya vemos que es externo, ¿no? Es facilísimo identificar quién es el protagonista. Eso que está ahí, es fácil. Ese es el que están pasando las cosas y el que está tomando las decisiones. Más o menos ocurre en una realidad coherente. Es decir, puede ser ciencia ficción, año 3400, planeta B53, pero la realidad es más o menos coherente. ¿Sí? Es una realidad que es coherente, que entendemos, que nos es cercana de alguna manera. Y el protagonista tiene una característica muy interesante y es que es activo, es decir, que hace cosas, no solo le pasan cosas, sino que hace cosas, toma decisiones todo el tiempo. Esta es la arquitrama, pero no es la única posibilidad. Existe otra posibilidad que es la minitrama, que es una versión minimalista, una versión como ajustada, ligera. Y en más o menos el 4.5% de las historias, 4.5% de las historias se mueven en la minitrama. Dije que el 95% lo hacen en la arquitrama, 4.5% siguiente lo hacen en la minitrama.
La mini trama, entonces, ya no tiene una relación esencial, sí, sigue teniendo una relación de causalidad, pero lo que es un final abierto, un final donde no se responde todo, donde quedan algunas preguntas abiertas. Es posible. Sigue teniendo un tiempo lineal, pero ahora el conflicto tiene un carácter predominantemente interno. Puede ser un poco más interno. Es más difícil identificar quién es el protagonista, o hay varios a la vez. La realidad sigue siendo coherente, pero su protagonista o grupos de protagonistas suelen ser mucho más pasivos. Es decir, no hacen tanto, sino que le pasan cosas, son más reactivos que proactivos. Hay insisto, más o menos un 4.5 de historias que se mueven alrededor de la minitrama. Y está bien también hacer historias de minitrama. No es tan fácil, no es tan recurrente, no es tan sencillo, no es lo normal, pero se puede. Y por último, la antitrama. La antitrama es el tercero de estos vértices del tiempo. Y la antitrama sí que se opone completamente a la arquitrama. Es la versión opuesta, es la antítesis, lo que está en contra. ¿Sí? Aquí entonces ya no hay una relación de causalidad, aquí todo es casualidad. Es un final abierto. El tiempo es no lineal, es muy difícil seguir el paso del tiempo y entender qué pasa antes y qué pasa después. Es confuso, el conflicto es evidentemente interno y el protagonista es muy difícil de identificar. Y se mueve en una realidad que nos es absolutamente incoherente y que no comprendemos del todo, con un protagonista que es más reactivo que activo todo el tiempo. El 0,5% de las pelis responden a la antitrama. Es un porcentaje mínimo. Es un riesgo grandísimo hacer una peli así. Una peli así, solo determinados directores con una carrera que le apunta, digamos, a algo muy autoral, donde la exploración artística y estética les preocupa muchísimo, se aventuran a hacer este tipo de pelis. Pero existen, y vale la pena nombrarles. Bueno, continuemos. Por otro lado tenemos el tema. Esta es la segunda de los 4 elementos. El tema. Bueno, entonces, ¿qué es el tema? El tema es el fundamento del desarrollo narrativo. Nos ayuda a definir el género de la historia y su estructura. El tema es aquello de lo que hablamos con la historia. Es la tesis que expone el autor. Usted como autor piensa, opina o cree sobre el tema. Y el tema es aquello que el personaje aprende con la historia y sobre lo que pretendemos que reflexione el espectador. Es claro, ¿no? El tema entonces es sobre lo que discutimos. La trama es la excusa para hablar del tema. Cuando nos vamos del cine para la casa, cuando terminan, cuando ya no vamos a cine, no sé si volveremos a cine, ojalá que volvamos a cine, espero que sí. Pero cuando terminamos de ver una película, con lo que nos quedamos ahí dando vueltas en la cabeza y con lo que nos quedamos ahí pensando y pensando, ese es el tema. Como la enseñanza que nos deja la película. Hay varios tipos de temas, muchísimos. He traído una lista de algunos. Aquí hay algunos temas, posibles temas. No son los únicos, pero son unos muy recurrentes que solemos encontrar en muchas pelis. Deseo de justicia, películas sobre el querer hacer justicia, 10.000. La búsqueda del amor, montones de películas sobre la búsqueda del amor. La moralidad de los individuos, el deseo del orden, la búsqueda del placer, el miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido, el deseo de aprobación o reconocimiento. Estos son como macrotemas recurrentes en la cinematografía. Es bueno que usted identifique su tema. Bueno, el género. Aquí viene una cuestión bien difícil de definir y es pues, el asunto del género, ¿no? El género, entonces cuando uno dice, no, pues género, estaríamos hablando de acción, drama, comedia, romance, terror, horror, suspenso. Pero estos son como unas definiciones como muy comerciales que no responden muy bien a la larga al momento de concebir una historia. A mí me gusta más pensar en los géneros clásicos. Es un poco ñoño de mi parte, pero me parece más chévere pensar en los géneros clásicos porque son más fáciles de entender y entender sus límites. Y géneros clásicos, pues hay estos tres. Los tres que más utilizamos, al menos
en la escritura contemporánea: la epopeya, la tragedia y la comedia. En la epopeya es muy fácil identificarla porque son las historias épicas donde el héroe, el ojo por héroe, lo traducimos en el protagonista simplemente, no necesariamente tiene que ser un héroe, superhéroe, Superman, Iron Man, Batman, ¿no? El héroe, en general, es una forma de llamarle al protagonista. Es heroico lo que hace, buscar perseguir su objetivo y sobreponerse a la dificultad es algo heroico, sin necesidad de ser un superhéroe. El héroe triunfa por sus virtudes, gracias a las cosas buenas que tiene, a sus capacidades y demás triunfa. Ahí tenemos una epopeya. Historias épicas hay montones, y no solo las que se nos vienen primero a la cabeza, como no sé, el Señor de los Anillos. No, hay muchísimas historias donde el héroe, gracias a sus virtudes, logra obtener lo que quiere al final. Por otro lado tenemos la tragedia. En la tragedia, el héroe, es decir, el protagonista, perece por sus defectos, es decir, pierde, no logra lo que quiere lograr. ¿Y por qué no lo logra? Por sus defectos. ¿Ven? Es lo contrario a la epopeya, justo lo contrario. Y tenemos un punto intermedio que es la comedia. En la comedia el héroe triunfa por sus defectos. Son sus defectos lo que lo hacen triunfar. Y ahí podemos formular fácilmente una comedia. Entonces esta definición de género nos ayuda también como a entender un poco la raíz de nuestra vida. Hay también unos géneros contemporáneos y hay muchísimas clasificaciones. Yo he traído una que me parece muy interesante, que es esta. Un ejemplo de géneros contemporáneos, muy contemporáneos y muy específicos. El monstruo en la casa. Son películas que nos hablan de un monstruo encerrado en un espacio cerrado y alguien que tiene que enfrentarse a ello. Y en el monstruo en la casa encontramos películas como Alien, ¿cierto? O como Tiburón, o como Mi Pobre Angelito. Tienen la misma estructura, Mi Pobre Angelito, Tiburón y Alien. Nos hablan de un monstruo encerrado en una casa, en un lugar, un espacio, objeto, un lugar cerrado, definido, y alguien que los enfrenta. El Vellucino de Oro. Casi todas las películas de aventuras de hoy en día caben allí. Un héroe o un grupo de héroes se reúnen para ir en búsqueda de un tesoro. El Vellucino de Oro aplica a casi todas las películas de acción de hoy en día. Toda la Rápido y Furioso caben allí. Fuera de la botella. Por un evento incomprensible del destino, el héroe o protagonista obtiene muy rápido lo que quiere y luego tiene que lidiar con las consecuencias de ello. Hay un montón de películas que van por ahí. Muchas comedias románticas están montadas en esa estructura. Tipo en problemas. Un hombre del común tiene que enfrentar una situación fuera de lo común y termina volviéndose un héroe. Muchas de las pelis que tienen que ver con las pelis de acción, es el Duro de Matar, o pelis que tienen que ver con la superación, el pie izquierdo, o pelis que tienen que ver con los actos heroicos de la realidad, como La Lista de Schindler, hablan de lo mismo. Los ritos de iniciación o tránsito son pelis que nos hablan sobre los momentos de pasar de una etapa a otra. Todas las pelis de los niños volviéndose adultos, por ejemplo, nos hablan de estos ritos de iniciación o tránsito, esa etapa de la adolescencia. Amigos amantes, una pareja dispareja, que aparentemente son opuestos y que pasan del odio al amor, ya sea porque son amigos o porque son amantes. Hay casos en películas como, no sé, las comedias románticas, muchas de ellas por ahí. ¿Por qué lo hizo? Películas que tratan de descubrir por qué alguien cometió un crimen. No quién, sino por qué. Y de paso revelarnos algo oscuro de la naturaleza humana. Esto es el principio de muchos de los títulos contemporáneos. El Bufón Triunfante nos habla de pelis donde alguien que aparentemente es menor, inferior a los demás, logra triunfar justamente porque es inferior a los demás y porque es diferente a los demás. Forrest Gump, no sé. Institucionalizado. Un hombre, un individuo en contra de una institución grande, un hombre que se opone al sistema, un hombre que se opone a la familia, un hombre que se opone en general al concepto de institución. El Padrino, por ejemplo, nos habla de esto, un hombre que se opone a la institución familiar. Y superhéroe no se refiere únicamente a las películas de superhéroes como los entendemos, sino en general a las películas que nos hablan de un personaje que tiene capacidades que lo ponen por encima del promedio de los demás, pero que se ve enfrentado a situaciones más o menos comunes. Bueno. Listo. Para terminar entonces, revisemos qué es en últimas la premisa. Ya teniendo claro estos tres elementos que lo conforman, que son la trama, el tema y el género, veamos cómo se formula la premisa. La premisa entonces es el germen de toda historia, es el ADN, lo que está en el centro, en el núcleo, es la expresión mínima
y es el punto de partida de la misma, es la semilla de la historia, la resume absolutamente, es la esencia de la historia que queremos contar, y cuando la logramos expresar bien, otros la van a entender. Está constituida por la trama esencial y por el tema principal. Y es algo que tenemos que tener claro. Tengo una idea para una película, ¿ok? ¿Cuál es la trama esencial? ¿Cuál es el tema principal? ¿Lo tienes? Entonces sí tienes una idea clara. Si no, no. La premisa es la herramienta básica para un pitch. Muchos de ustedes ya saben lo que es un pitch. Un pitch es el acto de defender tu idea en frente a un jurado. Y en estas convocatorias, como a las que le apunta el proceso que exponen en una película, como en muchísimos escenarios de la vida profesional y de la vida real del medio audiovisual, constantemente tenemos que exponer nuestras ideas a otros y defenderlas en muy cortos momentos, en breves periodos de tiempo. Esto es lo que se conoce como un pitch. Muy brevemente exponer tu idea porque tu idea es atractiva y es buena. ¿Cómo se hace? Identificando la premisa, contando la trama esencial y el tema principal. Hay varias maneras de expresar la premisa, y es lo que vamos a ver ahora, que me parecen muy interesantes. La premisa entonces se puede expresar como un storyline, como un concepto temático, como un logline, como un tagline. Son diferentes maneras de expresar la premisa. Veamos rápidamente cada una. El storyline, decimos por ahí. Un storyline es un par de renglones, pero se llama storyline, una línea, una línea, que cuentan la trama en sus elementos fundamentales. La trama y solo la trama así súper específica. Ya vamos a ver cómo se hace una storyline. El concepto temático, el segundo que sale aquí. El tema expresado en un par de palabras de forma universal. ¿Cuál es el tema de su película? Ese es el concepto temático. El logline, el tercero, logline. El logline es un párrafo cortito, muy corto, estamos hablando de 5 o 6 renglones, en el que se expresa la trama fundamental relacionada con el tema principal. ¿Bien? Relacionamos las dos cosas, trama y tema. Y lo que hacemos es proponerlos en forma de cuestión o pregunta dramática sobre la cual va a girar el conflicto. Ya vamos a ver. Esto hay que explicar. Y por último, el tagline. Tagline sí es una herramienta muy comercial, pero es muy chévere. Y es una opción muy corta que presenta el concepto temático de la película, el tema de la película, vinculándolo al asunto principal de la trama. Y lo hace de una forma atractiva, imaginativa y enganchadora. Los invito a que, si les interesa saber más del tema, investiguen un poco más sobre tagline, echen una buscadita en internet qué son taglines y verán ejemplos de taglines, también muy divertidos. Pero hoy no voy a centrar porque el tiempo es muy corto en estos dos, en el storyline y en el logline, que son como los principales y los que más utilizamos, ¿no? Empecemos por el storyline. ¿Ok? Hay dos maneras de pensar en el storyline. Un storyline dramático, que se centra en la trama. Recuerden, en la trama. Un storyline dramático, entonces, como lo estamos viendo aquí, me vean más, nos habla de un personaje que tiene un objetivo principal y una dificultad. Si yo logro expresar en 1 o 2 renglones quién es mi personaje, cuál es su objetivo principal y cuál es su dificultad, si logro expresar esas 3 cosas en 2 renglones, tengo un storyline dramático. Por otro lado, podría pensar el storyline desde lo temático, vinculando el tema, también en 2 renglones. Definir quién es mi personaje principal, pero definirlo a través de una característica o afección propia de él, lo que lo hace único. Recuerden, las buenas ideas hablan de historias que solo pueden ser vividas por un único personaje. Esto es lo que lo hace único. A esto le sumo el objetivo interno, la necesidad o el riesgo que va a correr mi personaje, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, o qué es lo que busca, más allá del objetivo principal. Y a esto le sumo cuál es su arco de transformación, es decir, hacia dónde va a cambiar. ¿Suena un poco complejo? Veamos un ejemplo. Aquí les he traído un ejemplo mío. No porque sea el gran ejemplo, sino porque es mío. Entonces me es más fácil explicarlo porque es mío. Este es un ejemplo de algo que yo escribí. El libro blanco. El libro blanco es un guión de largometraje que actualmente está ahí como en proceso como de preproducción. Los productores están como buscando dinero, está como complicado, en fin.
El punto es que aquí hay un storyline dramático, un storyline temático y un concepto temático que nos ayudan a entender la historia en un par de líneas. Bueno, aquí cada una tiene 3 renglones, pero pues es porque el cuadrito es bien chiquitito. Veamos rápidamente el storyline dramático de El Libro Blanco. Y vamos a ver si con solo estas 2 líneas ustedes logran entender mi idea. Entonces dice ahí, Henrik, un periodista noruego que no conoce su verdadero origen, viaja a Colombia en busca de la verdad detrás de su fraudulenta adopción, ocurrida justo después de la tragedia de Armero. Ese es un storyline dramático. ¿Por qué? En el storyline dramático tenemos personaje, objetivo principal y dificultad. Este de arriba. Personaje, objetivo principal, dificultad. Veamos. ¿Quién es el personaje? Henrik, el periodista noruego. ¿Cierto? Objetivo principal. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues no conocer su verdadero origen, ¿cierto? Pues buscar la verdad al respecto. ¿Cierto? Y por último, la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Pues que va a viajar a Colombia a buscar la verdad. Buscar la verdad en Colombia. No hay más dificultad, no se le ocurre una dificultad más grande. Buscar la verdad en un país como este. ¿Ok? Bueno, ahora el storyline temático. Entonces en el storyline temático, regresemos, tenemos el personaje con una característica o afección, el objetivo interno, la necesidad o el riesgo, y el arco de transformación. Entonces veamos la misma idea, pero contada por este camino, por el camino de abajo. Este de aquí abajo. Entonces el temático, aquí está bajito, aquí está, el segundo, con este de acá. Un hombre con una existencia sin sentido enfrentará la corrupción política para descubrir su verdadero origen, encontrando así un propósito para su vida. Como tramado. Aquí estoy explorando el tema. ¿Cuál es el tema de esta historia? El tema de esta historia es Armero, el tema de esta historia es la corrupción política, el tema de esta historia son las adopciones fraudulentas. Sí, pero no es el tema principal, esos son subtemas. El tema principal es la búsqueda de la identidad. Esta es la historia de un personaje que quiere saber quién es él, de dónde viene, cuál es su origen, quién es verdaderamente. Una historia sobre la búsqueda de identidad. Entonces ahí en el storyline temático está el personaje afectado. El personaje es un hombre con una existencia sin sentido, esa es su gran afección. Luego está su objetivo interno, riesgo y dificultad. ¿Sí? Enfrentar la corrupción política para descubrir su verdadero origen. Ese es mi objetivo interno, descubrir mi verdadero origen. Y me voy a enfrentar a algo arriesgado, que es la corrupción política. Y luego tiene que estar el arco de transformación, encontrando así un propósito para su vida. Al final va a encontrar un propósito para su vida. Ahí están estas 2 maneras de expresar el storyline, dramático y temático. Y abajo el concepto temático. Ok, continuemos. Vamos con el logline. Pero antes, que me salté. Bueno, sí, ya lo hemos explicado, perdón. El logline. ¿Cómo escribir un logline? Les he traído 2 fórmulas. 2 fórmulas. Primera, esta que aparecieron. Al borde de, como se dan cuenta, es como un cuadrito para llenar. Hay unas palabras claves y espacios en blanco para llenar, y debajo de los espacios en blanco para llenar hay algo que vaya. Entonces al borde de, y lo que va ahí es el detonante, ya vamos a ver qué es el detonante, tengan ahí presente. Un protagonista afectado, primer punto de vista, pero cuando sucede el mismo punto medio, él o ella debe aprender el tema antes que la crisis. Esas palabras que van ahí salen de la estructura de la historia. Ya vamos a ver a continuación a que hago referencia en la última porción de la exposición. Pero esta es una forma de hacer un logline. Hay otra que me parece más chévere, es esta que está apareciendo aquí. Escribir un storyline dramático, tener nuestro storyline dramático, y a ese storyline dramático sumarle el storyline temático. Tomar esos 2 storylines que les mostré y tratar de sumarlos en un solo párrafo, conectarlos de alguna manera. Y así les voy a mostrar este ejemplo. Este ejemplo nuevamente es del libro blanco, y aquí está el logline del libro blanco, donde he sumado el storyline temático y el dramático. El logline dice así: Henrik, un periodista noruego que lleva una existencia vacía, viaja a Colombia en busca de respuestas sobre su adopción fraudulenta, ocurrida justo después de la tragedia de Armero. Su investigación lo llevará a descubrir la dura verdad acerca de su identidad y al mismo tiempo una razón para seguir adelante.
He sumado las dos cosas. Sumé los dos storylines y configuré un logline. Esta es una manera chévere, fácil y muy lógica de armar un logline. Un logline es una herramienta bien interesante porque se dan cuenta cómo en 5 renglones, 5 o 6 renglones que hay ahí, les estoy contando toda la película. Usted ya se puede imaginar la película. Más allá de que esto sea una buena o una mala película, un bueno o mal guión, yo no soy quien para decir que mi guión es un bueno o mal, no importa. Pero este logline está bien escrito. Así la película no sea buena. Es un buen logline porque usted se imagina esa película. Seguro que se la está imaginando. Se está imaginando, claro, es que uno va a venir desde Noruega y va a tener que empezar a enfrentarse a la corrupción y lo van a perseguir y a buscar y él va a ir y preguntar, investigar, bla, 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 y se va a poner en riesgo y probablemente alguien lo ayude, pero otro no, y se lo pongan y vaya por un lado y se le ponga difícil y le toque por otro, y al final va a descubrir algo sorprendente sobre sí mismo y eso lo va a poner en paz de alguna manera y le va a permitir seguir adelante. Usted ya se imagina esa película. O sea, esa película ya está hecha en su cabeza. Un logline así sirve para presentarse a convocatorias, sirve para presentar un pitch, ¿sí? Sirve para convencer a otros que su idea es buena, sirve para convencer a otros que su idea vale la pena, que se puede invertir dinero, vale la pena trabajar con usted, vale la pena meterle en la ficha de ese proyecto y pueden sacar adelante una película. Ok. Debajo del logline está el tagline. El tagline dice una verdad enterrada bajo el logo. Recuerdan que definimos tagline hace 2 diapositivas atrás, donde hablábamos del tagline como esta manera de vincular el tema con la trama, pero de una forma como picante, como un gancho. Una verdad enterrada bajo el lodo. Armero, lodo, una verdad que hay que desenterrar porque está oculta, una verdad enterrada bajo el lodo. Es un ejemplo de tagline. Busquen más ejemplos de tagline en internet. No tenemos solo 2 horitas, entonces podríamos quedarnos aquí semanas hablando de todo esto. Bien, vamos ya con nuestro último. Bien, vamos muy bien, 6:38. Llevo apenas 8 minutos de retraso, pero recuerden que las presentaciones del inicio pues quitaron un poquito de tiempo. Si hay preguntas, no olviden enviarlas por el chat, que ahí Natalia está pendiente y las vamos despachando. Muy bien, vamos a ver entonces el proceso que nos lleva de una idea. Ya sabemos que es una idea, que debe tener una idea, ya la evaluamos, ahora ya entendimos cómo expresar esa idea, y con la idea ya expresada y lista, y ya digamos que con todo listo, pues ¿qué hacemos después? Ya, listo, tengo un storyline, ¿y qué viene después? Bueno, pues yo les voy a llevar en esta parte de la exposición desde mi idea ya consolidada como una storyline, una premisa ya bien consolidada, hasta el guión. Y hasta ahí llego yo. Yo escribo guiones, yo no produzco películas. En las siguientes charlas les hablarán de eso. Pero lo primero es escribir un guión. Vamos a hablar del proceso de la escritura del guión, el proceso de la escritura para el audiovisual. Este proceso de la escritura viene dado por este proceso. Perdón la redundancia. Este proceso viene dado por estos pasos. El primer paso es la premisa narrativa, que ya la vimos. Ya vimos cómo se expresa, cómo se arma y demás. Cuando ya tengo mi premisa narrativa sólida, ya tengo storyline, tengo logline, ¿cierto? Tengo claro el tema, tengo claro un montón de vainas. Pero ya puedo ir un poquito más allá, y es armar esto. Mi argumento o sinopsis. ¿Sí? Mi argumento o sinopsis. El argumento o sinopsis me va a permitir expresar en profundidad qué es lo que quiero contar, adentrarme en la historia. Ya lo vamos a definir. Después del argumento o sinopsis viene el tratamiento. Es el siguiente paso en el proceso de escritura. El tratamiento ya es una exploración ya mucho más profunda de un borrador de lo que será mi historia. Y el tratamiento, como se dan cuenta, deriva en 2 posibles caminos, porque este mismo proceso de premisa, argumento, tratamiento, lo puedo tener ya sea para irme por el lado del audiovisual y primero hacer una escaleta para al final llegar a un guión, o irme por abajo, por el lado de la literatura, para escribir una obra literaria. Estos 3 primeros pasos son comunes a la escritura audiovisual y a la escritura literaria. La diferencia está en el tratamiento. Hay un paso intermedio que se conoce como la escaleta, que es la división por escenas y la formulación de acciones filmables, traducir el tratamiento a acciones visuales y dividirlo en escenas, que nos va a llevar a un guión. Ahí está como el camino que seguimos, ¿no? Entonces la idea es seguir por el de arriba. Esto es, insisto, numeral tengo una película y no numeral tengo una obra literaria. Entonces
Vamos a ir por premisa narrativa, argumentos, sinopsis, tratamiento, pasar a escaleta y terminar en un guión. Como el tiempo es muy corto, ya nos quedan pocos minutos, no me voy a adentrar tanto en los pasos intermedios. Estos pasos intermedios son muy técnicos y son, digamos que, muy propios del oficio de guionistas. El guionista es el que se encarga de hacer esto y escribir un guión, en el mejor de los casos. Entonces no me voy a detener tanto en los pasos intermedios, sino voy a tratar de darles como los elementos que les son más útiles a ustedes como posibles productores o realizadores que quieren presentar y armar un proyecto. Para armar un proyecto necesitan ciertos elementos de estos de aquí, y esos son los que vamos a entrar. Vamos con el argumento o sinopsis. Ese sí es bien útil. El argumento es un texto en prosa que se escribe en presente, en tercera persona y que narra la trama. La expone de forma lineal, expone los sucesos de forma lineal y esos sucesos responden a una estructura determinada. Es contar la historia en orden, en el orden en el que pasa. Debemos aclarar cuáles son los elementos fundamentales de la trama, cuáles son los elementos de la estructura de la trama. Por primera vez hablamos de estructura, es decir, qué sucede y cuándo sucede. La estructura es el orden del relato, el orden de la trama. ¿Qué va primero, qué va después, qué va después, qué va después y qué va al final? La extensión promedio en un argumento o sinopsis es de una página, pero eso depende de la convocatoria, depende a quién se la va a presentar, depende para qué es, puede tener 1, 3, 5 páginas, puede tener media página, pero el promedio es 1. Donde usted tiene que contar todas sus cosas. Ahora, ¿cómo elaboramos un buen argumento? ¿Cómo elaborar un argumento? Bueno, aquí 5 tiempos para elaborar un argumento. Primero, usen la estructura de los 3 actos para formular. La estructura de los 3 actos es la vieja, clásica y confiable estructura que se utiliza para contar casi todo lo que se ha contado en la historia de la humanidad. Ha utilizado la estructura de los 3 actos. La gran mayoría de historias contadas desde la época de las cavernas hasta nuestros días utilizan la estructura de 3 actos. Aristóteles la descubre, la formula, le pone nombre, no se la inventa, le pone nombre. En el siglo V antes de Cristo, y ese fue el primer manual de escritura de ese libro de Aristóteles que se llama La Poética. Y esa estructura de los 3 actos es clave para escribir un argumento. La manera más fácil de escribir un argumento, pensar en los 3 actos. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se desarrolla y cómo termina? Eso hasta nuestros queridos participantes del colegio que están en grado 9 y 10 ya han hablado de planteamiento, nudo y desenlace. Seguro que el profe en la clase de español y literatura ya les ha hablado de planteamiento, nudo y desenlace. Esa estructura de 3 actos es la más confiable, la más conocida y la que primero aprendemos y reconocemos. Ahora, debemos considerar las duraciones promedio de los actos y ubicar los elementos que constituyen cada uno de esos actos, extrapolándolos al tamaño de la página. ¿Cómo así? Tenemos una página para escribir el argumento y sabemos que el planteamiento es más cortito que el nudo y el desenlace es más cortito que el nudo también. Generalmente el planteamiento abarca el 25% de la historia, el nudo el 50% siguiente y el desenlace el 25% restante. Entonces nuestra página debería estar dividida en un 25% inicial para contar el primer acto, el 50% siguiente para contar el segundo y el 25% restante para contar el tercero. Ahora, deberíamos tratar de, en nuestro relato, incluir el tema y el arco de transformación del personaje de alguna manera. Para ello necesitamos tener muy claro el punto de inicio de la historia. Hay que saber cuándo empieza mi historia y no empezar antes. Empezar cuando empieza, no empezar antes. Empezar cuando empieza la historia. Evitemos contar demasiados antecedentes en ningún argumento. Tengamos claro el punto final de la historia, es decir, cómo termina nuestra historia. Un vistazo a la estructura de los 3 actos, ya que es tan importante, tan fácil y tan útil. El primer acto está establecido o tiene los siguientes componentes. En el primer acto tenemos el establecimiento, cuando contamos el mundo ordinario del personaje, cómo es su vida ordinaria antes de meterse en el problema que será la película, antes de entrar en el conflicto. ¿Cuál es la característica o afección principal del personaje? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué le falta en su vida? Y esto debería estar relacionado con el tema. El detonante. ¿Cómo se rompe el equilibrio del personaje? Detonante. ¿Recuerdan la fórmula para escribir longlines? Una de las líneas en blanco decía, escribo aquí el detonante. Bueno, el detonante ocurre aquí. Es el momento en que se rompe el equilibrio. Cuando el personaje deja de estar en su estado natural, normal, balanceado, equilibrado, y sucede algo que lo mete en la historia. El objetivo es
¿Cuál es el objetivo inicial? ¿Qué es lo que entra a romper y qué es lo que pretende resolver o recuperar de alguna manera? El debate, la consideración que el personaje hace del riesgo. ¿Qué tiene para perder? ¿Qué tiene para ganar si decide ir por el objetivo? Y el primer punto de giro, que separa el primer del segundo acto. El primer punto de giro es la decisión que toma el personaje basada en la ignorancia, no tiene ni idea de lo que se va a meter, en el que se va a meter, que lo va a llevar del primer acto al segundo acto. ¿Qué tenemos en el segundo acto? En el segundo acto contamos el conflicto, las acciones que emprende el personaje, cuál es la dificultad o dificultades internas y externas a las que se va a enfrentar. Tenemos el punto intermedio, en toda la mitad de la historia, el momento en que las complicaciones aparecen o empeoran. Las cosas como que van más o menos y se ponen peor. Eso pasa en todas las historias, como que las cosas empiezan a ir más o menos y pum, se empeoran. Y entonces llega la crisis. La crisis nos habla de la dificultad atacando en su máxima expresión, complicándole la vida al personaje, y el personaje sufriendo, sufriendo y sufriendo, pero al mismo tiempo aprendiendo y descubriendo cómo resolver esto que se metió. Y así llega el segundo punto de giro. El segundo punto de giro es el final del segundo acto, y es nuevamente una decisión del personaje, pero una decisión basada en el conocimiento adquirido, que nos lleva al tercer acto, que es el de la resolución. En la resolución, entonces, ¿qué tenemos? En el tercer acto, ¿qué tenemos? Primero, la ejecución del plan. Casi todas las películas nos muestran ese momento. El personaje, ya sé lo que tengo que hacer, y va y lo hace. Toma una decisión y usa lo que aprendió y lo que descubrió para resolver el conflicto en el que se metió. El clímax es el momento culmen, el momento más emocionante de la historia, el momento más arriba en la curva dramática. Es la apuesta final, el último intento, el definitivo, el todo por el todo, la apuesta máxima irreversible y de mayor riesgo que emprende el personaje para conseguir su objetivo. Y termina el tercer acto con el epílogo, que es mostrar las consecuencias de haber conseguido o haber perdido el objetivo, porque recuerden, no pueden perder. Si lo perdió, pues cuáles son las consecuencias, si lo ganó, cuáles son las consecuencias, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. ¿Cuál es el nuevo estado de equilibrio del personaje y cómo este arco de transformación se ha completado? ¿Ok? Muy bien. Entonces, decíamos que el argumento nos llevaba al tratamiento, del tratamiento a la escaleta y de la escaleta al guión. No me voy a detener en el tratamiento ni en la escaleta, el tiempo es muy corto, no alcanzo a hacerlo, pero entonces voy a saltar a esto que es lo importante, que es llegar al guión. El tratamiento y la escaleta son pasos intermedios. Si usted tiene un argumento o sinopsis sólido, estos dos pasos no son tan difíciles y lo importante es llegar a este, al guión. Así que vamos a dar unas definiciones rápidas y a ver unos elementos fundamentales ya para terminar en los pocos minutos que nos quedan, que estamos exactos de tiempo, y dejar unos minutitos adicionales de preguntas. Bien, definamos qué es un guión. Esto es importante y a veces lo pasamos por encima. Un guión es un documento escrito. Eso es lo primero. Un guión es papel, un guión es palabra. ¿Y ahí qué se escribe en un guión? La historia, la trama, no más. Solo contamos la historia. Se trata de contarle a otro una película que no se ha hecho. Escribir un guión es contarle a otro una película. ¿Usted alguna vez le ha contado una película a alguien? Una película que usted vio y se la cuenta a alguien que no la ha visto. Escribir un guión es un ejercicio más o menos parecido, solo que se hace con una película que no se ha hecho. Usted la tiene en su cabeza. Usted se imagina una película en su cabeza y la escribe para que otro la entienda. El guionista, que es el que escribe los guiones, imagina una película que no se ha hecho, que nadie ha visto, y la transcribe al papel. ¿Para qué? Para que otros la lean y la hagan realidad. Un guión no está concebido para ser publicado, porque no es una obra literaria, no es una obra terminada, no es un producto terminado. Un guión es un paso intermedio para la producción de una película. Y esto es algo muy triste de decirlo, pero muy cierto. Un guión que no se vuelve una película, pues tristemente no existe. Y me es muy triste decirlo, porque hay un montón aquí al lado. Tengo aquí una pila de otros guiones que no se han vuelto película. Pero esa es otra triste historia para otra charla. ¿Cómo hacer que los guiones se vuelvan películas? Ese es otro misterio. Por ahora, lo que quiero decirles es que el guión está hecho es para que cualquiera que lo lea pueda suponer, entender y sobre todo imaginar la película resultante del mismo.
¿Cómo va a resultar, cómo va a salir de ahí una película? ¿Cómo se logra esto? Porque el guión en últimas es una guía. De ahí viene la palabra guión. Guión es un derivado de la palabra guía. Guión es una guiota, una guía grande, una guía maestra. Pero es una guía que está sujeta a mejoras y perfeccionamientos porque van a seguir participando personas en este proceso. El guión le va a llegar al director y el director lo va a transformar en planos y lo va a volver una película. Y allí le hará cambios y mejoras y demás. El término en inglés me parece muy adecuado. A mí me gusta mucho el español y soy un defensor de las palabras, de utilizar siempre el español en todas sus acepciones. No necesitamos palabras en inglés, generalmente las tenemos en español, pero hay veces las palabras en inglés son más acertadas y este es el caso. Guión, que viene de guía, se queda un poco corto. En cambio, screenplay, que es el término que utilizan en inglés, screenplay viene de la unión de dos palabras, screen, que es pantalla, y play, que quiere decir representación. Quiere decir que un screenplay es la consignación de aquello que será representado en pantalla. Y esto es una definición mucho mejor que guión. O sea, definirlo de esta manera, el documento que contiene lo que va a ser representado en pantalla. ¿Cuáles son las condiciones básicas de un guión? Los guiones tienen duraciones establecidas. Uno no escribe un guión de las páginas que se le dé la gana. Hay unas duraciones más o menos establecidas. Por ejemplo, para un largometraje se escriben 100 páginas en promedio. ¿Por qué? Porque un largometraje dura más o menos 100 minutos en promedio. Quiere decir que una página de un guión escrito en el formato correcto puede equipararse a un minuto de película en pantalla, más o menos. Pero sigue siendo un referente más o menos útil a la hora de producir una película. Si usted tiene una un guión de 100 páginas, probablemente le va a dar una película de más o menos 100 minutos. Quiere decir que si usted quiere escribir un cortometraje, quiere hacer un cortometraje de 10 minutos, pues necesita escribir un guión de 10 páginas. Y eso es una meta chévere, y entenderla está bueno. Yo no voy a escribir un guión de 10 páginas, o de 15, porque quiero hacer 15 minutos de corto. Pero si tengo 75 páginas para un cortometraje, algo está mal, ¿verdad? 75 páginas para un guión de 15 minutos no funciona. Si solo tengo 2 páginas de guión y pretendo hacer un cortometraje de 20 minutos, algo no está funcionando. Ahora, sigamos viendo las condiciones. Se escribe en tercera persona y presente absoluto. Sí o sí. Esto es insaltable e infranqueable. Los guiones se dividen en escenas. ¿Qué son las escenas? Son unidades espacio-temporales. Esto es un concepto importado del teatro y que se utiliza en la cinematografía. Una unidad de espacio-temporal, todo lo que sucede en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Todas las acciones que ocurran en un mismo espacio y en un mismo tiempo configuran una escena. En los guiones solo escribimos acciones filmables. ¿Cómo así filmables? Es decir, contamos exclusivamente lo que vamos a ver y escuchar. ¿Qué vemos en la pantalla? Eso es lo que voy a escribir. No lo que piensan, sienten, lo que se ve. Recuerden el ejemplo de Pedro recibiendo la carta de Juana que lo abandonó. No se deberían utilizar figuras literarias, preferiblemente, porque esto no es literatura. Un guión no es una obra literaria. El término guión literario es una aberración, por favor no lo usen. Simplemente existe el guión. Las figuras literarias es mejor no utilizarlas. Los símiles, las comparaciones y demás están muy bien para la literatura, pero no son acciones filmables. No debemos describir mundos internos, debemos evitar describir los sentimientos, las interpretaciones, las elucubraciones, los sueños y demás de los personajes quedan por fuera. Debemos limitarnos a la realidad, es decir, a la realidad de lo filmable. Debemos evitar el lenguaje técnico, no indicar los planos que se van a utilizar. Esto es crucial, porque el guión y el guión técnico son dos cosas diferentes. El guión técnico lo hace el director más adelante, y es donde él dice, voy a usar un plano general, luego un primer plano, luego la cámara aquí, la cámara allá, voy a girar, voy a hacer un camino, voy a hacer un travel. Pero ese es el guión técnico. Aquí solo contamos la historia, el guión es contar la historia, no se cuentan los planos. Nos limitamos a contar lo que sucede, el contenido de la obra cinematográfica. La forma, que quiere decir los planos, la cámara, los movimientos, eso lo hace el director después. ¿De acuerdo? Por último, tenemos los elementos. ¿Qué encontramos en un guión? 3 cosas principalmente. En los guiones encontramos descripciones de espacios, de personajes y de situaciones. Las descripciones deben ser concisas, deben ser efectivas y deben ser económicas, y solo cuando sean necesarias. La primera aparición de un personaje, la primera aparición de un lugar, o un cambio importante.
El segundo elemento que encontramos son las acciones, lo que los personajes hacen. Y estas deben ser acciones filmables, es decir, capturables con una cámara de alguna manera. Deben estar detalladas en su justa medida, sin abusar ni ser demasiado escuetas. Y casi siempre siempre están vinculadas al personaje, porque es lo que un personaje hace. Deben estar escritas en un lenguaje comprensible y exacto, ojalá en la medida de lo posible limpio de adjetivos y adverbios, para que no se vuelva muy confusa su lectura. Entre menos adjetivos y adverbios está mejor. No es que no se puedan usar, pero tratamos de no utilizarlos. Por último tenemos los diálogos, es el tercer elemento que encontramos en un guión. Cuando los personajes hablan, hacemos una acotación para mostrar los diálogos de los personajes y mostrar lo que los personajes, escribir allí lo que los personajes dicen. Los diálogos se escriben en la voz del personaje, quiere decir que no soy yo el guionista hablando, sino es el personaje hablando. Entonces ahí sí ya puede hablar de la forma en la que quiera, ya no se aplica lo de la tercera persona ni lo del presente absoluto, ni lo de no utilizar adjetivos, adverbios, figuras literarias. Ahí ya no se aplica porque el que está hablando es el personaje, no el guionista. Los diálogos deberían ser complementarios a la acción, no sustitutivos ni reiterativos. Un mal diálogo es el diálogo que dice lo que ya vimos, o que está repitiendo lo que estamos viendo. Ese es un diálogo flojo. Un diálogo bueno es uno que complementa, que nos revela algo que no estamos viendo, ¿cierto? Y tenemos dos tipos de diálogos en particular, los diegéticos y los extradiegéticos. Por diegéticos entendemos los diálogos que están ocurriendo dentro de la historia, un personaje hablándole a otro, así este esté por fuera de cuadro, por fuera de cámara, o hablando por teléfono, qué sé yo. O los extradiegéticos, que son como las voces en off, el voiceover, un narrador omnipresente por fuera de la historia, narrando lo que está pasando. Esa es otra forma de diálogo, y este es el diálogo extradiegético. Bueno, muy bien. Estas son entonces las condiciones y las definiciones básicas de un guión. Para escribir los guiones existen herramientas. El acto de escribir un guión es un acto que puede ser un poco complejo porque los guiones siguen un formato, un patrón ya establecido, un patrón que considera tamaño de página, márgenes, interlineado, fuentes, párrafos, sangrías, un poco de elementos previamente definidos por allá de los años 40 y que todos los guionistas utilizamos para lograr garantizar eso, que una página dure más o menos un minuto. Y ese reguero de normas, que son una especie como de normas APA, normas y contexto, no sé, para escribir, son hartísimas de aprender. Yo no me las sé, porque yo no escribo guiones en una máquina de escribir, los escribo en un computador, y no utilizo Word para escribir un guión, porque entonces me tocaría ponerme a mí a acomodar que la margen, que la sangría, que esto, que lo otro. Existen software de escritura para guión, programas muy parecidos a Word, procesadores de texto, que ya vienen con la plantilla lista, y que uno simplemente va agregando los componentes y ¡pum!, le va uno armando el formato de una vez. Se los recomiendo si están interesados en escribir un guión, si les interesa un poco el mundo del guión, investiguen un poco sobre estos. Aquí traje tres ejemplos básicos. Celtex es una plataforma gratuita donde usted puede abrir una cuenta gratis y allí tener acceso fácil a un software de escritura para guión. Final Draft es el programa que más utilizan los profesionales en guión del mundo, pero es un programa pago. Y últimamente está utilizándose Google Docs para escribir guiones. Google Docs es gratis. Es una plantilla para Google Docs y agregarle una extensión a Google Docs, que es una extensión para escribir guiones. Bueno, esto fue un vistazo así súper rápido, súper general, pero pues el tiempo apenas nos da para unas preguntas más. Esto ha sido, digamos que este vistazo a este recorrido que ya para concluir, para terminar, nos lleva desde el tener una idea y poder arrancar el proceso de convertir esa idea en una película. No basta con tener una idea, hay que tener una idea que sea buena, que sea útil, que funcione, que sirva, que sea adecuada para lo que queremos hacer. Y es importantísimo expresar esa idea de una manera clara, precisa, efectiva, para poder continuar con los siguientes pasos. Y entender que esa idea va a tener que ser expresada primero en lo escrito a través de un guión antes de poder convertirse en una película. Esencialmente esto es lo que tenía para contarles. Insisto, es una lástima que sean solo 2 horitas, menos los 15 minutos que se nos fueron en presentaciones y demás.
Ahí estamos, digamos que 7:01 p.m., apenas con unos minutitos, si Natalia nos lo permite, para preguntas. Si tienen alguna, con mucho gusto, este es el momento. Y claro que sí, si tienen preguntas, bienvenidas. Y mientras van apareciendo, aprovecho pues para contarles, invitarlos a nuestro siguiente módulo, que se llama ¿Cómo convierto un guión en una película? Y si no hay más preguntas, pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias, Cristian, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a los que estaban escuchándonos y acompañándonos, a quienes hicieron preguntas, a Sharid, a Carlos, y pues espero que el próximo miércoles nos acompañen también. Y sigamos firmes en este proceso de numeral Tengo una película. Vamos a ir módulo por módulo, vamos a hablar de producción, vamos a hablar de derecho de autor, vamos a hablar de hacer cine en comunidad, de cine comunitario. Entonces no se pierdan ninguna de las sesiones, nos vemos el próximo miércoles por este mismo canal.